Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre difusión y solubilidad. Nuestro grupo está conformado por Osvaldo Pérez, Camila Torres y Lian Páez. En esta exposición vamos a abordar los temas sobre el concepto de difusión, difusión facilitada y difusión simple, junto con sus diferencias, soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas, difusión y solubilidad. La difusión es el proceso de movimiento molecular. Es un proceso en el cual intervienen moléculas de algún tipo y esto es de manera irreversible, que consiste en introducir partículas de algún material que estaba ausente de esas partículas y por consiguiente aumentar la entropía del cuerpo en donde están. La difusión simple y la facilitada básicamente son procesos pasivos, es decir, no requieren de ATP ni de energía. Entonces, en la difusión simple tenemos que atraviesen la membrana celular libremente sin ayuda de otras estructuras. Las partículas a transportar son hidrofóbicas, es más lenta que la facilitada, no puede ser inhibida, se da estrictamente en transporte pasivo, se mueve a favor de gradiente y facilita el paso de moléculas pequeñas y no polares. En la difusión facilitada tenemos que las moléculas son transportadas a través de canales proteicos, se transportan solutos específicos y moléculas grandes. La difusión facilitada se produce a través de proteínas transmembrana, puede ser a favor o en contra del gradiente y el paso de moléculas polares e hidrofóbicas. Vamos a hablar ahora de tipos de soluciones. En los tipos de soluciones vamos a encontrar lo que son las saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Las saturadas vienen a ser aquellas soluciones en donde hay un equilibrio entre el solvente y el soluto a una temperatura dada. Cuando una solución está saturada ya no es posible disolver más soluto. ¿Esto qué quiere decir? Pues imagínense que cogen un poco de sal o de azúcar y esta sal o azúcar viene siendo el soluto, ¿no? Lo agregan a un recipiente que tiene agua y esto va a llegar a un punto donde el solvente ya no va a aceptar como más solutos, si se llega a un punto de equilibrio. Mientras que la insaturada ya nos va a hablar de esas soluciones que están muy diluidas, donde el soluto está concentrado en una mínima cantidad. Y las sobresaturadas es donde el soluto está muy concentrado y la diferencia entre el solvente y el soluto es bastante grande. Entonces, eso es básicamente pues, esos conceptos. Ahí vemos lo que es la solución insaturada, vemos una solución muy diluida. La saturada, vemos una solución concentrada, de manera equilibrada, mientras que la sobresaturada o supersaturada, vemos una concentración de soluto muy grande, mayor a la del solvente. Entonces, ¿qué es la solubilidad? La solubilidad es un parámetro determinado experimentalmente y que se define como la cantidad de sustancia que se disuelve en 100 gramos de solvente a una temperatura determinada. ¿Esto en qué se relaciona con difusión? Es que ahorita en el laboratorio, ahorita cuando se llega a orgánica 1, más o menos, en orgánica 1 se hacen estos tipos de pruebas de solubilidad. ¿Qué se va a hacer? Bueno, se cogen, es una práctica muy sencilla, es una de las primeras. Entonces, lo que se hace es coger como 4 o 5 tubos de ensayo, se le agrega 1 mililitro de agua a estos tubos de ensayo, y posteriormente se va agregando una sustancia determinada. Puede ser urea, acetanilida, ácido benzoico, etcétera. Son las sustancias que, bueno, con las que se esté trabajando. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ver cómo, digamos, ver la difusión o ver la solubilidad de estas moléculas dentro del líquido, dentro del agua en este caso. Eso básicamente nos va a indicar la solubilidad. Entonces acá vamos a ver que hay muestras de una solución pues diferente que va a estar compuesta de diferentes solutos. El solvente va a ser el agua, el mismo en todos los casos. Vemos las fotos que son 6 tubos de ensayo, 1 mililitro de agua en cada uno y en cada tubo de ensayo se va a agregar una sustancia diferente. En el primero se agrega acetanilida, en el segundo se agrega urea, en el tercero se agrega glucosa, etcétera. Entonces en el primero agregamos 0,12 gramos de acetanilida y vamos a ver que es insoluble, no se disolvió en el agua, y esto pues uno antes de hacer estos experimentos no estaría de más que por lo menos uno busque la solubilidad de cada sustancia para ver qué es lo que podemos esperar. La solubilidad de la acetanilida, si mal no estoy, es de 0,1 gramos por 100 mililitros, ¿no? O sea, es decir, que en cada 100 mililitros debería disolverse 0,1 gramos. Pero pues acá seguramente se disolvió ese 0,1 gramos. Bueno, aunque acá teníamos era 1 mililitro como tal, o sea, sí, va a ser algo completamente insoluble. Entonces vimos que la acetanilida es completamente insoluble en ese mililitro de agua. Y la urea, pues la urea se disolvió con facilidad, la glucosa también, el ácido benzoico también, el cloruro de sodio también, que vendría siendo la sal, y el 1-butanol no se agregó como 1 mililitro de 1-butanol, se agregó en líquido. Entonces vemos que no, bueno, acuoso, perdón, eso es una sustancia. Vemos que no se diluyó en el agua. ¿Qué se procede a hacer después de esto? Pues se pasa a calentar para ver si la temperatura influye. De pronto vamos a tener el caso en que si no se diluyó en agua a temperatura normal, al momento de calentarlo, sí se pueda diluir.
porque la temperatura obviamente cambia o modifica un poco los patrones moleculares, ¿no? Incrementa quizá la energía cinética de las partículas, todo esto va a terminar influyendo y puede diluirse probablemente la sustancia. Otra cosa también es que esta cuestión también no solamente se intenta con agua, también el solvente puede ser acetona. La acetona puede utilizarse también como solvente para diluir otras sustancias. Bueno, acá que vimos la descripción de las pruebas de solubilidad, que la acetanilidad no se disolvió incluso cuando se llevó a calor, ¿sí? A un baño de María se le llama eso en el laboratorio. Básicamente eso consiste en un beaker, y en ese beaker con agua se le va a colocar el tubo de ensayo de manera un poquito superficial. Ese tubo de ensayo se sujeta con unas pinzas y se va a calentar. Vemos que la urea se disolvió sin necesidad de calentar y la glucosa también. Pero, ojo, el ácido benzoico nosotros vimos en la tabla anterior que se diluyó, pero se diluyó a 92 grados Celsius, tuvimos que calentar. El cloruro de sodio se disolvió sin necesidad de calentar, y mientras que el 1-butanol no se disolvió ni siquiera al calentar. Entonces eso es básicamente lo que es la prueba de solubilidad, o ver la forma o la difusión de ciertas sustancias en un solvente. Eso es lo que sucede por lo menos en esta práctica. Ahora uno podría probar con otros solventes, como ya dije, acetona por ejemplo, y ver qué sustancia se diluye, si se diluye o no se diluye. Buenas tardes compañeros, para este experimento utilizaremos 3 vasos con diferentes temperaturas. Este vaso tiene agua fría, este vaso tiene agua al clima y este vaso tiene agua caliente. A continuación dosificaremos 3 gotas de colorante en cada uno y observaremos la difusión dependiendo de la temperatura. Como podemos observar, en el vaso con agua caliente la difusión es mucho más rápida, debido a que en esta temperatura los puentes de hidrógeno se rompen, permitiendo que las moléculas de agua se muevan con mucha más fluidez, chocando las moléculas de agua con el colorante y así permitiendo la rápida difusión del colorante. En el caso del vaso con agua al clima, podemos observar que la difusión es relativamente rápida, y debido a que este no está expuesto a temperaturas extremas como en el vaso de agua caliente o en el vaso de agua fría, esto no va a afectar el movimiento de las moléculas, por tanto su difusión será mucho más lenta a comparación con el vaso de agua caliente. En el caso del agua fría, podemos observar que la difusión será mucho más lenta debido a la temperatura, pero pues con el tiempo todos alcanzarán su nivel de difusión.